Perfecto, ok. Sí, señora. Listo, entonces vamos a revisar el día de hoy el uso del pasado simple. Ustedes en el examen que van a presentar se van a encontrar con diferentes tiempos y este es uno de ellos. En la videoconferencia que hicimos, creo que fue la segunda, revisamos el presente simple y ese día les comentaba yo que si usted maneja el presente simple es muy fácil para ustedes manejar este tiempo. ¿Qué es lo que de pronto les complica un poquito la vida cuando estamos hablando en pasado? Es el aprenderse los verbos. Es muy necesario que ustedes aprendan los verbos para poder pues trabajar el pasado y que cualquier actividad que se le presente usted la pueda realizar fácilmente. Entonces, ¿cuándo utilizamos el pasado simple? When do we use, buenas noches, Nina. When do we use the simple past? Entonces, aquí dice something that happened once in the past. Algo que pasó una vez en el pasado. I met my wife in 1983. Conocí a mi esposa en 1983. Algo que pasó muchas veces en el pasado. Esto es bien común. When I was a boy, I walked a mile to school every day. Cuando yo era un niño, caminaba 1 milla a la escuela todos los días. Something that was true for some time in the past. Algo que fue verdad en algún momento en el pasado. I lived abroad for 10 years. Yo viví en el exterior por 10 años. Entonces, obviamente nosotros todos sabemos hablar en pasado, entonces lo reconocemos fácilmente en español y obviamente en el pasado en inglés pues es lo mismo. Cuando usted se refiere a una acción que sucedió, que ya sucedió. ¿Ok? Aquí, ¿qué deben ustedes tener en cuenta cuando hablan en pasado? Que hay los verbos que son regulares y otros irregulares. ¿Quién me recuerda qué son los verbos regulares y los irregulares o cuál es la diferencia? A ver, ¿quién se acuerda de esto? Dana, ¿usted tiene micrófono? Sí, señora. Ok, Dana, ¿usted se acuerda cuál es la diferencia entre los verbos regulares e irregulares? No recuerdo ahorita. ¿No recuerda? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto es bien importante. Los verbos regulares, ING, dice por aquí Araceli, y Carlos dice que a los regulares se les agrega ed y Araceli también. Perfecto. Esa es la diferencia. Los verbos regulares, regular como la palabra lo dice, e irregular como la palabra le indica también. Entonces, los regulares son los que agregan ed en pasado. Dicen, when forming the past tense of regular verbs, d or ed, to the present tense form of the tense, of the verb, perdón. Entonces, tenemos el verbo, simplemente le agregamos ed al final, o si el verbo termina en e, pues solo le agregamos una d. Esos son súper fáciles. Y aquí dice Carlos que los irregulares sí cambian y debemos aprendérnoslos. Sí, señor, muy bien. Esto está perfecto, deben aprenderlos. Entonces los irregulares, como dice aquí, have a special past tense form. They don't end in d or ed. No terminan en d ni en ed. Aquí en esta diapositiva que, ay, me quedó mal pegada. Bueno, el último verbo no importa mucho. En esta y en esta les puse dos verbos, dos listas de verbos irregulares para que ustedes vean cómo pueden aprendérselos. Este tipo de verbos, así como están organizaditos acá, usted los puede encontrar en internet. Simplemente busca, listo. Las pueden encontrar en internet. Usted pone lista de verbos irregulares. ¿Cómo está esta que organicé aquí, Araceli? Si ustedes se fijan, las organicé por grupitos. De hecho, está en internet también. Lo que yo hice fue ponerles el significado en español porque no la tenían. Yo, por ejemplo, les recomendaría a ustedes el día de hoy, digamos, si ustedes pueden tomarle una foto a esto o revisar después la presentación que queda grabada y la ponemos en YouTube, mirar estos verbos cómo están organizados como por su sonido, por decirlo de alguna manera. Estos verbos que están acá, todos terminan, como ustedes se dan cuenta, en GHT. En presente, bring, en pasado, brought y en participio, brought. Buy, bought,
bought. Entonces usted dice, bueno, mañana me voy a aprender estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos. 6 verbos. Y usted sabe que en pasado y en participio son exactamente iguales. Y además que todos van a tener el mismo sonido. Entonces, apréndanselos de esa manera. Así me parece muy fácil. Porque usualmente las listas de verbos en internet están en orden alfabético. Entonces no tienen como el mismo modelo. Pero pues obviamente cada uno determina cómo se los quiere aprender. Entonces miramos este grupito. Los verbos que están aquí, para mí son verbos que son muy usados, porque borré algunos que, pues, que uno nunca usa, ¿sí? Entonces, estos que están acá, traer, comprar, agarrar, buscar, enseñar y pensar, sobre todo comprar, enseñar, pensar, son verbos que se utilizan muchísimos en las plataformas y en los ejercicios. Entonces, usted se los aprende por grupos. Miren este otro grupo, también muy fácil. Y también son verbos que utilizamos, el verbo romper, break, choose, freeze, speak, hablar, swear, jurar, steal, tear. Este último casi no lo usamos, bueno, no importa que no se ve. Acá, no, sí se puede ver. Entonces, miren, bro, broken, choose, chosen. Aquí me quedó mal escrito, qué pena. Es sin la N. Froze, frozen, spoke, spoken, swore, sworn, stole, stolen, tore, torn. Entonces, dicen, tiene misma vocal en el pasado, o, todos, si ustedes se dan cuenta, y en el participio, todos terminan en en o en n. Entonces, vamos a coger ese grupo pasado mañana y se aprenden esos verbos. Y así, obviamente, pues les va a quedar mucho más fácil aprendérselos. Desafortunadamente, en la plataforma de ustedes no les puedo agregar la lista completa, pero esto es como para que usted vaya a internet y busque verbos irregulares por sonidos, por ejemplo, o que tengan el mismo modelo, ¿ok? Y entonces ahí les va a aparecer la completica. Por ahora se pueden ir aprendiendo esto y se los dejo de tareita. Como dijo su compañero, hay que aprendérselos. Entonces estos son los verbos irregulares, que cambian. Hay una lista también que tiene que es, por ejemplo, el verbo leer, que es igual en las tres, en presente, en pasado y en participio. Entonces, usted se aprende estos días, esta otra listica al otro, y después dice, me voy a aprender todos los que son iguales. Read, cut, bueno, hartísimos. Son diferentes grupitos. Entonces, les recomiendo eso para que se los aprendan. Ya sabemos los verbos regulares como estos. Admit, answer, calculate, hope, agregan ed al final y algunos tienen unas características pues especiales para poder poner la ed. Por ejemplo, de cuando termina en i, en esta i, la cambiamos por la i de puntico y le agregamos ed. Hay unos que duplican la consonante, pero yo pienso realmente que eso no es como tan importante. Lo importante es saber que tiene que agregarle usted ed y reconocerlos en un texto. Aquí hay otra lista de verbos regulares. Los verbos regulares son muchísimos, muchos, muchos, muchos. Por eso es que usualmente uno no encuentra listas de verbos pues regulares, porque pues ¿cuál es la particularidad? En realidad no es ninguna. Es que usted tiene que agregarle ed y ya. Pero en los diccionarios, por ejemplo, ahorita Araceli que preguntaba que dónde puede encontrar listas de verbos. Si usted tiene, Araceli, un diccionario de inglés, en la mitad de los diccionarios usualmente está la lista de verbos irregulares. En un libro de inglés, si ustedes tienen hijos y les compran los textos del colegio, en la última hoja o en las últimas hojas están esos verbos en pasado. Entonces aquí hay algunos que ustedes pueden revisar aquí en las diapositivas. Listo. ¿Cuál es la forma simple del verbo, la forma simple del pasado? Es muy sencilla, al igual que en español, que usted dice, por ejemplo, la dejo un momentico, ¿cuál? ¿Esta? ¿Esta, Araceli? Bueno, mientras Araceli va mirando, yo les voy comentando la forma simple del pasado. Es igual que en español. En español uno dice, por ejemplo, yo como arroz. Cuando usted habla en pasado, usted dice yo comí arroz. El verbo cambió. Como a comí.
igualmente pasa en pasado. Usted tiene un sujeto, yo, tú, nosotros, ellos, él, ella, esto, verbo en pasado, y aquí dice modifier, que es como nosotros en español diríamos el complemento de la oración. Sujeto, verbo, complemento. Esta es la forma sencilla que ya les había comentado también cuando hablamos del presente simple, para que usted escriba. Siempre tener esto, un sujeto, un verbo y un complemento. Después viene un conector y vuelve e inicia, sujeto, verbo y complemento. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque vamos a hacer más adelante un ejercicio en el que ustedes van a decirme algo en pasado, los que tienen micrófono perfecto, los que no, pues van a escribirme la oración y van a tener en cuenta siempre esto. Sujeto, I, verbo en pasado y un complemento. El complemento puede ser el hecho de decir una expresión de tiempo. Ayer, yesterday, perdón, last year, que es otra expresión de tiempo. 2 years ago, 2 años atrás. O simplemente decir como esto. You studied in the university. Usted estudió en la universidad. We studied Spanish. Nosotros estudiamos español. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos claros? Entonces, ¿qué es lo que hay que aprenderse hasta aquí? Los verbos en pasado para obviamente poder hacer una oración en pasado, que es muy sencilla. Miren el verbo to be. El verbo to be, recuerden, el verbo to be también ya lo revisamos. Recordemos que el verbo to be es am, is y are. Y el pasado del verbo to be, was, que es el pasado de is y de am. Y were, como lo ven aquí, es el pasado de are, este were que está acá. Entonces, I was, yo estuve, at home yesterday. Yo estuve en mi casa ayer. Si fuera am, sería yo estoy en mi casa, pero es I was at home yesterday. You were students. Ustedes eran estudiantes. He was from Spain. Él era de España. O he came from Spain, más bien. Él venía de España. ¿Vamos claros hasta aquí? Por favor, me dicen si sí. Dana, ¿hay preguntas? No, señora. Ok, perfecto. ¿Cómo es la forma negativa de estas oraciones? Entonces, así como en presente, yo les decía la anterior videoconferencia, que tenemos que utilizar un auxiliar que es do y das, y que les decía yo que usted en inglés no puede decir no de chévere. Por ejemplo, yo no juego, I not play, eso no lo puedo decir, no lo puedo decir. Que yo no estudio, I not study, no lo puedo decir. Si usted está diciendo ese no solito, usted inmediatamente dice, bueno, yo estoy aquí embarrándola, porque mi no debe tener un auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar del pasado? Bueno, pues si estamos hablando del verbo to be, pues no es un auxiliar, es el verbo was not, y en este caso, también como se les había dicho, el verbo to be se niega solito, por eso es que uno también lo enseña aparte. Uno dice, vamos a ver el verbo to be, siempre dicen, otra vez el verbo to be, pero es que es realmente importante y es diferente a los demás verbos. Yo digo, yo soy feliz, I am happy. Si digo, yo no estoy feliz, I am not happy. Pero con los otros verbos que no son el verbo to be, como trabajar, estudiar, llegar, vivir, usted no puede decir I not live, no. Tiene que decir I don't live, y en el caso del pasado ya no es do, sino did. ¿Por qué se hace más fácil en el pasado? Porque did es para todas las personas. Did es para yo, tú, nosotros, ellos. En cambio, en presente tenemos que recordar que es do para algunas personas y das para las terceras personas, para él, ella y esto. Entonces, yo digo, I worked, yo trabajé, y en negativa, I didn't work. Y si ustedes se dan cuenta aquí de algo importante, miren, en la oración afirmativa, el verbo, como les indiqué anteriormente, lleva ed, pero cuando es negativa, el verbo ya no lleva ed, no está en pasado, porque para eso está el auxiliar. Es decir, ese es el oficio del auxiliar. El auxiliar no sirve para nada más, sino para indicarle a usted pues que esa oración está en pasado y que está negada o que está en pregunta, porque el auxiliar se utiliza en pregunta y en negación. Entonces, I didn't work. Didn't significa no en pasado. Don't significa no en presente.
I didn't work as a wait. Esto me quedó mal escrito. As a writer. No sé qué será esto. I'm sorry. Rat. Tengo que revisar. Ok, a ver cuál fue mi error. Ok. You were not students. Ustedes no fueron estudiantes. Nuevamente verbo to be. Simplemente si está junta la palabra. As the right rat home. Pero eso parece una palabrita. Entonces, you were not, were es el verbo to be en pasado también. Como ustedes ven ahí, está en plural. Se me fue ok. Didn't study. Miren, study en pasado, en oración negativa. El verbo queda igualito en presente y quien niega es el didn't. Esa es la forma negativa. Entonces, hagamos un stop hasta aquí. Y a ver, hagamos una práctica. Andrés, ya veo que usted tiene micrófono, ¿cierto que sí, Andrés? Sí, profe, yo tengo micrófono. Ok, entonces, dígame porfis, Andrés, vamos a ir unos verbitos atrás y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acá. Aquí está el verbo comprar, agarrar, buscar. Y dígame, yo no busqué, no, esa no. Yo no pensé en ella. ¿Cómo diría usted? ¿Estará muy difícil? No. O esta. Yo no compré ese carro. Más fácil todavía. Yo no compré ese carro. I don't buy this car. ¿Hay qué, perdón? I don't buy this car. Ok, Andrés, eso está muy bien, pero si fuera en presente, pero es en pasado, es yo no compré. ¿Quién quiere ir escribiéndolo mientras Andrés lo piensa un poco? Ok, Juan Pablo, cuénteme. Andrés, ¿cómo es? Es que no sé cómo pronunciar. O sea, es budget. No importa, O sea, como se le crea pondría usted. la ed. I didn't. Carlos escribió Buy I this car. didn't both. I didn't buy this car. I didn't buy. Entonces, le corrijo a Carlos. Carlos, recuerde que cuando escribimos el didn't o el did, el verbo va en presente, porque para eso está el did. El did está indicando que usted está hablando en pasado. Entonces el verbo va en presente. ¿Ok? Así como lo escribió Dana y como lo escribió Nina. I did not buy that car. I didn't buy that car. Y como lo dijo ahorita el compañero, él dijo fue I don't buy. Eso es presente. I didn't buy that car. Good, Carlos. Very good. Very simple. A ver, Juan Pablo. Vamos a mirar. Juan Pablo, yo no hablé con la profesora. ¿Cómo diría eso, Juan Pablo? Yo no hablé con la profesora. I didn't speak the teacher. Very good, Juan Pablo. I didn't speak with the teacher. Didn't y el verbo en presente speak. ¿Y cómo sería yo hablé con la profesora, Juan Pablo? Repeat, please. I don't listen you. Yo hablé con la profesora. I speak with teacher. No, yo hablé. Ah, ¿de pasado? Yes, in past. I spoke. I spoke. Very good. I spoke with the teacher. Very good, Carlos. Ojo con el with, Carlos, que lo escribió mal. With. I spoke with the teacher. Entonces, uno debe aprenderse los verbos porque ustedes ven que si utilizamos auxiliar, pues escribimos los verbos en presente. Pero, ¿para qué nos aprendemos los verbos? Para hablar en oraciones afirmativas. En preguntas y en oraciones negativas, el verbo va en infinitivo, es decir, como si estuviera en presente. Pero en afirmativas, pues deben escribir en oración el verbo en pasado. Sigamos por acá. Listo. Las preguntas.
Las preguntas son muy sencillas, igual que como se hacen en presente simple. Yo les recordaba, espérense, yo cojo este lapicito. Ustedes ven la manito allá. Perfecto, miren, esta es la forma. WH, ¿qué significa WH? Estas, what, when, where, todas tienen una WH, el auxiliar, el sujeto y el infinitivo. ¿Cuál es la recomendación que yo les hago siempre? Apréndase una sola pregunta. De hecho, en la otra videoconferencia les decía, por ejemplo, apréndase where do you go. No importa, Leonel. Bienvenido. Where do you go? Usted se aprende solo esa preguntita. Y con esa sola pregunta que usted se aprenda, con esa misma puede hacerla en pasado. Where do you go? ¿Qué significa where do you go, Juan Pablo? Where do you go? Sí. ¿Dónde hiciste? ¿Qué es go? ¿Dónde fuiste? Alguien que le ayude a Juan Pablo, ¿qué es go? Ir. ¿A dónde vas? Muy bien, Carlos. ¿A dónde vas? Ahora, Carlos, si usted quiere convertir esa pregunta en pasado y no decir a dónde vas, sino a dónde ibas, ¿qué es lo que tendría que hacer? Meterle el did. Exacto. Simplemente cambio el do por el did. Ya no digo where do you go, sino where did you go, a dónde ibas. Y aquí está otra vez lo mismo. Aprenden en presente simple y ya en pasado simple es mucho más fácil. ¿Qué otra cosa ustedes deben tener en cuenta? Bueno, primero que siempre en pregunta, al igual que en negación, deben poner did. Siempre, siempre debe aparecer did. Y siempre el verbo va en infinitivo, es decir, en presente. Y es como cuando usted hace una pregunta, por ejemplo, en español. Usted dice, digamos, ¿usted comió ayer? Usted comió ayer, usted escribe usted, el verbo comer y ayer. Y en español tenemos dos signos de preguntas, uno que cierra y uno que abre. En inglés no tenemos dos signos de pregunta, solo tenemos un signo de pregunta al final y al principio pensemos que nuestro signo de pregunta va a ser el did. Entonces yo digo, you eat yesterday, cierro signo de pregunta y al principio le pongo el signo de pregunta, que en este caso es el did, y ya quedó la pregunta. ¿Me estoy haciendo entender? Yo digo, por ejemplo, did you yesterday? Did you eat yesterday? ¿Comiste ayer? Esas preguntas son diferentes a las que están en este cuadrito. Estas son con WH y estas que empiezan solito desde el did son las que les llamamos yes no question. For example, yo le pregunto a Marta Gómez, Marta, did you study the verbs? Vamos a ver qué nos dice Marta. Bueno, Marta como que no está por ahí. Juan Pablo, Tell me. le toca que me colabore a usted, que es el que tiene el micrófono. Juan Ah, Pablo, teacher. did you study the verbs yesterday? Yes, I did. Yes, I did. Exacto. Very good, Carlos. Esa es la manera de responder. Yes, I did. Carlos, did you go to the university yesterday? No, no, ¿qué? ¿Dónde? No, I didn't. Very good, Carlos. No, I didn't. Muy bien, no, I didn't. Pero esas son las respuestas, las preguntas yes no question, cuando arrancan desde el did. Son preguntas simplemente para decir sí o no. Y cuando tienen este WH, como está aquí en esta diapositiva, son ya preguntas para sacar información. Por ejemplo, what did you do last night? Why did you do last night? ¿Usted qué hizo ayer? No, I didn't go. Very good, Lina. What did you do last night, Andrés? Andrés volvió.
did you do last night? ¿Qué hiciste ayer? ¿Quién me contesta esa pregunta? I did working, dice Alexandra. Bueno, me encanta que ocurran este tipo de errores porque el error es que uno usualmente aprende. Miren, I did dance, I did sleeping, I went to a cinema. Entonces, paremos hasta aquí, nadie escriba nada más. Entonces, la pregunta es, what did you do last night? Nina, Leonel y Alejandra, que fueron los que tuvieron este error. Cuando uno responde afirmativamente, el did no aparece por ningún lado. Recuerden, did es únicamente para preguntar y para negar. Lo mismo que el do y el does, para preguntar y para negar. Entonces usted responde igual como en español, yo hice tal cosa, yo fui, yo comí, yo trabajé, yo estudié, así como lo escribió Juan Pablo. I went to the cinema. Juan Pablo, ¿cómo así que usted fue ayer? Anoche. I went to the cinema. You have to stay in your house. Ok. Ay, Carlos Iván, miren esta mentirota que dice Carlos Iván. I study English in my house. ¿Será que es verdad que Carlos Iván estaba estudiando inglés en la casa? I studied English in my house. La oración quedó perfecta. Que sea verdad, yo no sé. Alejandra estaba bailando. ¿Cómo? Alejandra estaba bailando, entonces Alejandra tendría que haber dicho I danced. Pues así no se pronuncia, pero es para que vean cómo va la ed al final. I danced. I danced. I was home yesterday, Dana. Very good, Dana. Así es que tiene que estar en su casita. I stayed in my home. Leonel colocó que estaba en la casa, pero lo colocó en presente, Leonel. Ahí tendría que haberle agregado una ed. Gustavo dice, I studied at university work. Yo estudié en la universidad trabajo, que no sé qué quiere decir. Gustavo. I was working. Bueno, sí, yo estaba trabajando. Pero esa respuesta de I was working, Nina, es más para cuando yo le digo a usted qué estaba haciendo ayer a las 8, por ejemplo. Porque el pasado continuo y el presente continuo es para expresar como un momentico del tiempo. Y esto es pasado. ¿Usted qué hizo? Usted simplemente dice, yo trabajé. I worked. I worked. I was in cuarentena. Very good, Juan Pablo. He was in his house. Good. Leonel, don't worry, Leonel. I danced. Very good. Entonces, nuevamente les recuerdo. Did únicamente para pregunta y para negación. Únicamente. Pregunta y negación. Y cuando usted responde, responde igualito que responde en español. Sujeto, verbo y complemento. Que si usted quiere hacer una pregunta, es igual como cuando uno pregunta en español, solo que pone de signo de pregunta al principio, did, y de signo de pregunta al final, el signo de pregunta normal. Entonces, hago otro ejemplo. A ver, Leonel, para que no se estrese. Leonel, did you understand the class? Understand significa entender. Leonel, did you understand the class? Voy a escribir por acá. Vamos a ver si. Yes, I did, Leonel, porque do es presente. Yes, I did. Eso. Very good. Esperen aquí. Espero que ustedes vean lo que voy a escribir. Yo, por ejemplo, digo, usted trabajó ayer. Cierro pregunta para los que todavía tienen un poquito de dudas en esto. ¿Ustedes sí ven lo que estoy escribiendo allá? Aquí en la diapositiva acabo de escribir algo. Qué mal. Voy a mostrarles con la manito donde lo escribí. ¿Sí lo ven? Ok, usted trabajó ayer.
Fíjense en esa pregunta. Tiene signo afuera y signo al final. Ahora, voy a escribirla en inglés. Igualito. Recuerden que en pregunta el verbo no se modifica, el verbo queda en presente. You worked yesterday. Cierro signo de pregunta y abro un signo. Que sería el did. Oh my gosh. Difícil escribir acá. Did inicia, sí señora, como si fuera el signo de pregunta. Entonces, voy a ver aquí en el chat más bien. ¿Usted comió ayer? Bueno, es una pregunta muy... Así, usualmente la gente hace eso. Usted comió ayer y pone un signo de pregunta. Ya, simplemente pone el did al principio y ya queda la pregunta. Súper fácil. Did you eat yesterday? Y ya. ¿Quién me hace una pregunta? A ver, ahora se le haga una preguntita ahí. Pregunte alguna cosa con cualquiera de los verbos que hay por ahí. Did you do exercise yesterday? No, Juan Pablo, I worked all day. I worked all day. And did you do exercise yesterday, Juan Pablo? That's great. Very good. Entonces, les repito, apréndanse una sola preguntita. Where do you go? O where did you go? Y con base en esa pregunta usted la hace. ¿Por qué les digo que con base en esa pregunta? Para los que todavía tienen un poquito de dudas. Porque siempre la misma estructura. Where, voy a señalar otra vez con la manito. Where, WH, did, siempre did. You, siempre sujeto. Go, verbo en infinitivo. ¿Quién le corrige a Nina? You saw a movie yesterday. Nina, el verbo debe ir en presente. En pregunta, el verbo debe ir en presente. Did you see? Did you see? Yes, Nina. Yes, I did. Entonces, cuando Nina me pregunta eso, yo le respondo con ese verbo saw. Yes, I did. I saw a really bad movie yesterday. It was terrible. Did you dance yesterday? No, I didn't. I didn't dance. Only worked and watched TV. Did she practice math last month? Yes, she did. She practiced math. Así es, Juan Pablo. Did you see a movie yesterday? Very good. Veo que todos están súper pilos y están entendiendo este tema súper bien. Ok. Para Juan Pablo, where did you do exercise? Where did you do? I did exercise in my home. Very good, in your home. Entonces aquí nos pregunta Nina que si al contestar el verbo también va en presente. El verbo va en presente, Nina, si su respuesta es negativa. Por ejemplo, usted me pregunta, Eliana, did you study yesterday? Y yo le digo, no, I didn't study. Ahí el verbo va en presente, porque la oración es negativa. Pero si mi oración es afirmativa, tengo que ponerlo en pasado, sino para que nos aprendemos los verbos. Entonces, por ejemplo, Nina, usted me dice, where did you go? Y yo le digo, I went. Yo fui. I went. Entonces, para responder, el verbo va en pasado si la oración es afirmativa. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejemplo, Nina. Nina, cook. El verbo cook, que es cocinar. Nina, what did you cook yesterday? What did you cook yesterday? Y ese verbo es regular. Ya le di todas las pistas del mundo.
Ah, dice Juan Pablo, es bien consentido. ¿Cómo así que no sabe cocinar? I don't know how to cook. Bueno, vamos a corregir a Nina. Nina, la respuesta es afirmativa. Usted dijo que usted cocinó sopa. Igual que en español, Nina. Usted dice, yo, sujeto, cociné, como el verbo regular, como les dije, agrega ed, soup. No me acuerdo cómo se escribe soup, sopa. Digamos que se escribe así. No, sin el did, Juan Pablo, sin el did. El did es solo para preguntar y para oraciones negativas. Carlos dice, I cooked rice with chicken. Yo cociné arroz con pollo, muy bien. Nina, did al principio solo va para preguntar. Solo va para perfecto, Dana. Así es, I cooked soap. Otra pregunta para Nina, pero pues que la pueden responder todos. Nina, what did you play yesterday? What did you play yesterday, Nina? Play, que significa jugar y que es un verbo regular, Nina. Recuerden que los regulares solo agregan ed. Very good, Nina. I played soccer. Alejandra, I did play, no. Did es solo para preguntas y para negaciones. I played, Araceli se quedó pensando que jugó. Carlos Iván, I played soccer in my house. Very good. Carlos, in your house. I played Candy Crush. I played Candy Crush too, Leonel. Very good. Okay, that's okay. I play video games and chess. Good. I don't know how to play chess. That's great. Entonces aquí hay un cuadrito también donde dice cómo se niega, que podemos decir did not. I played guitar in my house. I played the guitar. Bueno, él dice I played the guitar, que play significa jugar o tocar un instrumento. I played the guitar in my house. Good, Andrés. Entonces, esta es la forma corta para did. Uno puede decir did not o puede decir didn't. Y miren, el verbo va en infinitivo o en la forma base o en presente, como lo quieran llamar. I didn't study, yo no estudié. You didn't work, tú no trabajaste. He did come, él no vino. I didn't play, dice Araceli. Perfecto, Araceli, I didn't play. Good, excelente. Sigamos aquí entonces, que todos vamos súper bien. Ok. Dice que vamos a hablar acerca de las vacaciones. Tell me about your vacation. Where did you go? What did you do? Aquí hay algunos verbos que pueden utilizar. A ver, ¿quién hace una oración o quién me dice? Por ejemplo, Andrés, que tiene micrófono. Voy a empezar yo. Tell me about your vacation. Where did you go? Okay, on my last vacation, I went, estoy utilizando el verbo go en pasado. I went to Santa Marta. I swam, el verbo en pasado de swim, in a swimming pool. I didn't play, play en presente porque dije didn't, but, que significa pero, but I danced and I drank. A ver, ¿quién me sigue? Andrés. ¿Usted quiere hablar un poquito, Andrés? I go. I went, en pasado. En pasado, ok. I went. I went in the. I went to. I went to in the. No sé, Perú. I went to Perú, solamente. I went to Perú. Yo fui a Perú. I went to Perú. Very good, Andrés. And did you swim? Swim es nadar. Pero ahí se le pondría ed. No, ese verbo es irregular y es swam. En vez de la I, una A.
O sea, para pasado, ¿sí? Sí, señor. I swam. I swam in the pool, en Okay. la piscina, no sé. In the pool, sí, yes. The Ah, swimming pool. ya sigo con play, ¿sí? Sí, siga, o con dance, o con drink, o con otro verbo que usted quiera, cualquiera. A este sí se le pondría ed. Sí, señora, dance y a play, sí. Y a drink. No, drink, el pasado es con A. Así como swim, swam, drink, drank. Ah, ok. I played uh, soccer in the park. Very good. I danced in my house. Good. I drank. ¿Sí es drank? Good. Drank, sí, señor. I drank uh, in the, no sé, In a uh, discotheque. in a discotheque. Ok, very good, Andrés. Very simple, ¿sí ve? Entonces, ¿cuál es el problema? Saberse los verbos, pero si ustedes saben los verbos, ya perfecto, conocen la estructura y demás. Miremos lo que escribió Carlos. Carlos escribió, last vacation went to Cartagena, went to Castillo San Felipe, and went to City Wall. Me imagino que ciudad amurallada. ¿Cuál es el problema de Carlos? Que no escribió sujeto. Siempre hay que escribir un sujeto, Carlos. Entonces, last vacation, I went to Cartagena, I went to the beach, I went to San Felipe Castle. Nina dice, I went to the beach, I went to eat a hamburger at the mall with my children. Very good, Nina. Yo fui a la playa, fui a comer una hamburguesa en el mall con los niños. Dana fue también a la playa. Araceli bebió y bebió y bebió. Very good. Very simple. Hay unos links para que revisemos, pero pues ya nos quedan 5 minuticos para terminar. Aquí dice, what did you do for your last birthday? What did you do? What did you do? Y para, no repito, así se cansona repitiendo lo mismo. Estoy haciendo una pregunta, pongo el did, siempre tengo que poner un auxiliar en la pregunta y el verbo no se modifica en la pregunta ni en la negación, únicamente cuando respondo de forma afirmativa. Entonces, have a surprise, drink wine, dance all night, open gift, abrir regalos, eat burger. Entonces, ¿qué hicieron for your last birthday? ¿Quién me escribe algo ahí? ¿O quién me dice algo? Marta, que tiene también micrófono. Nadie me va a decir nada, no, qué triste que me pongo, hombre. Look at this question, Carlos, look. What did you do? What did you do for your last birthday? What did you do for your last birthday? Okay, Juan Pablo, tell me, what did you do, Juan Pablo? Teacher, in my last birthday, Mhm. I went to travel. I went to Uh, qué? travel. Travel, en Yeah. presente travel. I Ah, went, el went sí es en pasado porque si yo fui a viajar, uno no I dice yo went fui to a travel viaje. Yes, to. I visited Parque del Café. very good. Did you like el Parque del Café? Repeat. I don't listen you. Did you like the park? Yes, I like. It's very interesting. It's very beautiful. Okay, I like the park too. Very good, Juan Pablo.
Vamos a ver qué hizo Leonel. Leonel dice, "In my last birthday, I went to Medellín for surprise." Very good, Leonel. Alejandra dice, I ate cake. Yo comí torta. Muy bien. Uy, qué rico. I love cakes. I was with my family on my birthday, dice Dana. Good. Gustavo, dance with my friends. Gustavo baila con los amigos, pero no lo dijo en pasado. Y le faltó el suyo, Gustavo. Yo bailé con mis amigos. Y el with le quedó mal escrito. In my last birthday, I cooked in barbecue. Good, I cook barbecue. Good, Carlos. In my last birthday, I danced all night. Excellent. Okay. I drank juice. Uy, es Araceli, ¿cómo así? Solo juguito. Ok, Araceli, good. Vamos a mirar esta última pregunta. What did you eat? And hamburger. Ok, Araceli, very good. Juice and hamburger. You are not like your friends because they drink alcohol. What did you eat for your last meal? ¿Qué fue lo último pues que comieron? ¿Qué comieron en última comida? I danced con D al final, Gustavo. I danced, para que quede en pasado. I danced with my friends. Y ese with le quedó perfecto ahora sí. Respondamos esta última preguntita y miramos si hay preguntas generales y nos vamos a descansar. Claro que no es que se vea muy bien. Yo creo que vamos a la siguiente. Araceli, ese comer debe ir en pasado. Y el agua, water, agua es sin H. Es como lo escribió Dana, Araceli, I ate, que se dice I ate spaghetti, I ate bread with coffee. Yo comí pan con chocolate, muy bien. I ate pizza, Carlos, delicious, a Carlos. I ate arepa, ate, ok, very good. Entonces, bueno, estas son unas preguntitas que teníamos para acá, pero ya no demoramos en salirnos de la videoconferencia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se despejaron algunas dudas? Quiero que me cuenten. O se originaron algunas otras inquietudes que podamos resolver el sábado, que nos volvamos a ver, si Dios quiere. Cuéntenme.